Bueno, entonces les estaba mencionando, ¿verdad? Que hay otra ley que se relaciona mucho con la segunda ley de la termodinámica, que se le considera como la ley de Boyle, o bien que tiene que ver con el comportamiento de los gases, ¿verdad? Lo que este establece, pues no lo voy a detallar mucho, es que hay un cambio en los diferentes contenidos. Por ejemplo, allí ustedes tienen un volumen uno, un volumen 2, un 3 y un 4, y los volúmenes van a variar. La presión va a ser constante, me parece, y no, perdón, va a ser variante también. Y entonces, si nosotros realizáramos una tabla del comportamiento de estos gases en estos volúmenes, eh, se va a ver de que al duplicar la presión, por ejemplo, en el volumen, este va a dividirse entre dos. Por ejemplo, si nosotros lo triplicamos, se divide entre tres. Si nosotros cuadruplicamos la presión, el volumen también se va a dividir entre cuatro, ¿verdad? Entonces, este es un experimento como muy, um, que se desarrolla en las clases de termodinámica, pues, vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, decimos con este experimento que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión, y por tanto va a ser un producto entre el volumen y la presión, y esto va a generar que sea constante. Entonces el físico Robert Boyle llegó entonces en 1660 a esas conclusiones y dijo que si la temperatura T de un volumen de gas se mantiene constante, entonces el volumen será inversamente proporcional a la presión P ejercida sobre él. Entonces decimos que T va a ser igual a la presión por el volumen, y podemos despejar para cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, por esta razón, aplicando también la segunda ley de la termodinámica, decimos que se hace más evidente, por ejemplo, si analizamos en el caso de las máquinas que generan gran energía para poder realizar un tipo de acción, solo convierten fracción, una pequeña fracción en calor, lo convierten en trabajo mecánico. Entonces, un motor de gasolina, por ejemplo, tiene una eficiencia aproximadamente de entre 20%, un motor de diésel tiene una eficiencia entre el 35% y también entre el 40%. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos decir de que es imposible construir una máquina térmica que funcione en un ciclo en donde se transforme todo el calor en trabajo. Es imposible. Entonces, quien desarrolle esto, pues se va a merecer un premio Nobel de la física, ¿verdad? Para poder obtener este tipo de máquina. Entonces, ahí en su libro, en la página 50, tienen un dibujo, un esquema de cómo es el cambio en el calor, cómo se recibe el calor, cuando hay pérdida de calor, cuando hay calor caliente, cuando hay calor frío. Perdón, esto se me olvidó de contárselo. El calor como tal es la unidad por la cual nosotros medimos como les digo, el movimiento de la energía que les había mencionado. Puede existir calor frío y existe el calor también, el calor caliente. Entonces, cuando ustedes quieran decir, está haciendo mucho calor, no, pues es incorrecto decirlo así, sino que uno lo que dice es que hay mucho calor caliente. Listo. O cuando está haciendo mucho frío, bueno, pues frío es pasable, entonces uno puede decir hay mucho calor frío, como tal, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen allí el esquema donde en el centro tienen la máquina y hay una entrada de calor y hay una salida de calor también, pero una parte de ese calor que entró va a ser igual al trabajo que se va a ejercer, ¿verdad? Entonces, cuando se utiliza la máxima cantidad de calor para que una máquina pueda desarrollar trabajo, a este tipo o a la cantidad de calor que se utiliza para generar ese trabajo, se le denomina como la eficiencia que tenga, en este caso, la máquina, o muy bien el rendimiento que puede tener una máquina. Es decir, una máquina va a rendir más cuando consuma menos energía y produzca mucho trabajo, ¿ok? Entonces, definimos la eficiencia como la relación que existe entre el trabajo útil realizado
trabajo útil realizado por una máquina dividido entre el calor que recibe. Y entonces esto se expresa como en forma de porcentaje y entonces decimos que la eficiencia va a ser igual a Q1 menos Q2 sobre Q1 multiplicado por 100%. Entonces esto, Q1 menos Q2 significa el cambio en el trabajo de salida. O sea, el movimiento que ejerce la máquina entre el calor de entrada, entre el calor que se recibió como tal, ¿verdad? Permítanme. Bueno, entonces, hay un compita, no me enteré, compita, un físico que se le conocía como Nicolas L. Sadi Carnot, que nació en el año de 1796, fue un ingeniero, fue un científico francés que describió el ciclo térmico, es decir, esa imagen que ustedes tienen en la página 50, que les muestra la entrada del calor, la salida del trabajo y la salida del calor restante, ¿verdad? Entonces, él trabajó en una teoría que le permitía generar o crear una máquina que tenga una eficiencia grande, una muy buena, una eficiencia grande, que se le denomina como máquina ideal. Entonces, la máquina descrita por Carnot, bueno, se le denominan como máquinas de Carnot primero, tiene la máxima eficiencia posible. Absorbe calor de una fuente alta de temperatura, realiza trabajo externo y deposita calor en un recipiente a baja temperatura para volverse a utilizar. Entonces, como tal, no, la máquina de Carnot no se ha, como les digo, desarrollado muy bien, porque si no, pues todos los automóviles utilizarían este tipo de máquina, se requiera poco combustible para poder realizar mucho movimiento, ¿ok? Y a eso es cuando nos referimos a que la máquina es muy ahorradora de gasolina, o que las motocicletas son ahorradoras de gasolina. Pues en este caso, las motocicletas son más ahorrativas porque no necesitan mucho trabajo para mover por ejemplo, que mida unos 500 kilogramos la moto, por ejemplo, a comparación de un automóvil que mide 1500 kilogramos, ¿no? Entonces, por esta razón es la diferencia entre la cantidad de eficiencia que tiene la moto. Entonces, en un ciclo de Carnot, decimos que, bueno, la máquina ideal, decimos que el gas confinado en un cilindro provisto en un émbolo móvil se calienta a altas temperaturas, el gas se dilata isotérmicamente, es decir, ya saben que los procesos isotérmicos son aquellos en donde todo el calor absorbido se convierte en el trabajo. También que al retirar el calor del gas se vuelve entonces al volumen inicial y luego se repite el ciclo y así. Entonces es difícil predecir la eficiencia de una máquina ideal debido a que las pérdidas de calor a través de las paredes del cilindro también se ejercen, ¿verdad? Y las diferentes propiedades de los combustibles. Solo que sea como un material completamente, ¿cómo le digo? Completamente aislante, creo, sería capaz de poder generar una máquina de Carnot, o sea, una máquina ideal. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo donde le piden calcular la eficiencia de una máquina ideal de calor inicial, de calor inicial de 400 kelvins y tienen un K2 final de 300 kelvins. Entonces le piden calcular la eficiencia. Ya saben que la eficiencia es igual entonces a K1 menos K2 sobre K1 multiplicado por 100. Aplican la fórmula
Y nos queda entonces que la eficiencia va a ser igual a 400 kelvins menos 300 kelvins entre 400 kelvins multiplicado por 100%. Entonces hacemos la resta, nos queda arriba 100 kelvins sobre 400 kelvins por 100%. Entonces esto nos queda como 0.25 por 100 y esto a la vez nos queda entonces como un 25%. Entonces esa máquina de la que nos están pidiendo en el ejemplo tiene una eficiencia del 25%. Entonces es una máquina no muy eficiente, porque entre mayor sea es decir, el porcentaje de la eficiencia, pues mayor. No, perdón. Entre menor sea la eficiencia menor sea el coeficiente de la eficiencia, entonces mayor ideal es una máquina, entonces. Sí, es cierto. Entonces, vamos a ver ahora, ahí tienen ustedes unos ejemplos. Tienen un laboratorio, pues eso no es necesario desarrollarlo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora entonces de lo que se denomina como estado de equilibrio o termodinámico. Y entonces para ello primero vamos a definir el concepto de la temperatura. Y decimos que la temperatura es una propiedad de los cuerpos que refleja la cantidad de calor que poseen como tal. Entonces, cuando la temperatura varía en un cuerpo, obviamente también lo hacen las propiedades físicas de la materia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sometemos un gas, un líquido o ya sea un sólido, ya sea un aumento o una disminución de la temperatura, entonces van a ver ustedes que va a haber un cambio en las propiedades de los cuerpos, así como también influencia en la resistividad eléctrica y las fuerzas electromotrices, ¿verdad?, que generan el movimiento. Entonces, con esto podemos nosotros hablar de un sistema en equilibrio termodinámico. Cuando un sistema en equilibrio termodinámico ocurre cuando se satisface el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y el equilibrio químico. Entonces vamos a escribir aquí, sistema en equilibrio. Es de equilibrio mecánico, ¿verdad? Equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y el equilibrio químico. Entonces, cuando nosotros hablamos del equilibrio térmico, hablamos de la temperatura, ya sabemos que es la capacidad de un sistema para poder intercambiar el calor, ¿verdad? Y pues la unidad de esta es de Kelvin, ¿verdad? Entonces, si dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto, el calor va a fluir con una mayor temperatura hacia el cuerpo que tenga la menor temperatura. ¿Ok? Hasta que ambos se encuentran, en un equilibrio térmico, o sea, en el que ambos tengan la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo del hielo. Imaginemos que usted tiene aquí agua, que se encuentra a unos 25 a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Viene usted y le coloca unos 4 cubos de hielo. Entonces, ¿qué va a pasar? El hielo se va a derretir, pero ¿qué pasa con el líquido?
el líquido va a disminuir su temperatura y se va a hacer más frío, porque hubo un cambio o hubo una transferencia de este calor, perdón, de este calor frío, que es mayor que el calor que tenía el agua, del hielo, va a fluir al que tenga menor temperatura, en este caso al agua, y entonces hasta que existe el equilibrio, el agua se va a ver así transparente sin ningún cubo de hielo y va a disminuir, por ejemplo, pongámosle que 15 grados centígrados. Entonces el agua se puso más fría. Entonces aquí es donde tenemos el ejemplo de un equilibrio térmico. El equilibrio termodinámico es cuando todas las propiedades visibles de la materia se mantienen constantes. Por ejemplo, su forma, su volumen, si se puede comprimir, si se puede expandir, y también su densidad no varía. Entonces, para que exista este equilibrio termodinámico, es decir, el sistema debe tener equilibrio mecánico, que todas las fuerzas, que ocurre cuando todas las fuerzas en el interior y las que actúan sobre esta están equilibradas, son iguales. Por ejemplo, cuando el equilibrio de masa, cuando no existen reacciones químicas en el sistema, no debe haber entonces transferencia de materia de una parte del sistema al otro. Y también lo que es el equilibrio térmico, que es cuando la temperatura en el sistema y sus alrededores es constante, ¿verdad? Entonces, junto a esto, nosotros podemos ver de que hay muchas variables en común que están en relación. Y entonces a estas se le denominan como variables. Se le denominan como variables de estado. La primera variable de estado es la masa, que es la cantidad de sustancia que tenemos, ¿verdad? Y esta se mide en kilogramo o en gramo, o también puede ser en mol. También tenemos lo que es el volumen, que ya sabemos que es un recipiente, un espacio tridimensional, ¿verdad? Que ocupa un espacio en el sistema. Esta se mide en metros cúbicos o también en centímetros, no, en litros. En litros. También tenemos la tercera variable, que es la presión. Ya sabemos que la presión se simboliza con P. Ya sabemos que es la fuerza en un área determinada, ¿verdad? Y esta se mide ya sea en atmósferas o también en pascales. Y la cuarta variable de estado se le considera, bueno, o es la temperatura. Y la temperatura se mide en Kelvin, se mide en Fahrenheit y se mide en Celsius, grados Celsius, en grados Fahrenheit. Grados Kelvin, no existen los grados Kelvin, solo Kelvin se dice. Entonces, hablamos también de energía térmica interna. La energía interna de un sistema es la suma de las energías de todas las partículas, ¿verdad?, que están ahí. Y también definimos también lo que es un gas ideal. Un gas ideal, a ver. Y entonces, en un gas ideal, las moléculas solo tienen energía cinética debido al movimiento que tienen cada una de estas partículas. Entonces, la energía interna de estos gases, de este gas ideal, solamente depende de la temperatura. Entonces, podemos decir que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura. La transferencia de energía térmica debido a una diferente de temperatura se le llama calor, ¿verdad? Y el calor ya sabemos que es la transferencia de la energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Entonces, lo mismo, el mismo caso del ejemplo del hielo, ¿verdad? Entonces, miren que aquí les ponen un ejemplo. Dice, si comparamos un vaso con agua y un jarrón con agua, ambos con una temperatura de 90 grados centígrados, o sea, muy, muy, muy caliente, casi comenzando a hervir, la energía térmica es mayor en el jarrón, ya que contiene una mayor número de moléculas de agua y la energía térmica representa la suma de todas las energías potenciales de cada una de estas moléculas de agua. Por ende, decimos que el jarrón va a tener o va a tender a derretir más rápido el cubo de hielo que el del vaso, que tiene menor cantidad de agua y por ende menor cantidad de energía cinética, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros ya podemos hablar de la ley cero de la termodinámica.
de la ley cero de la termodinámica. Y este lo que establece como tal es, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un sistema aislado, o sea, que no está en contacto con el ambiente. Y si nosotros colocáramos aquí, por ejemplo, un divisor, otro aislante, ¿verdad? Y tuviéramos aquí un recipiente A y aquí tuviéramos un recipiente B, el recipiente A tiene una temperatura diferente y el recipiente B tiene una temperatura diferente, vamos a ver, es decir, esto se comprobó y a las demás se comprueba, ¿verdad? Ustedes lo ven en sus refrigeradores, ustedes en la parte de abajo colocan cualquier cosa y van a ver que después de un tiempo todos van a tener casi la misma temperatura, ¿ok? ¿Sí? Al igual que si ustedes tienen un congelador, ¿verdad? Ustedes meten una bolsa con hielo y todo está ahí, la temperatura es la misma, por ende, usted dice, la temperatura de esto está aproximadamente a 0 grados centígrados, que es el punto donde se congela el hielo, ¿verdad? Entonces, tanto al pasar del tiempo, ambos, tanto A, es decir, la temperatura, la temp de A se va a equilibrar y va a ser igual entonces a la temperatura de B. Entonces, ambas van a estar en equilibrio. En equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas, chicos, para poder medir lo que son las temperaturas. Entonces, a esto se le denominan como las escalas de temperatura. Ustedes ahí tienen en su libro, en la página 57, un esquema, un dibujo que les permite ver en qué punto se congela y en qué punto se evapora el agua. Entonces, en el caso de las escalas de temperatura, tenemos lo que son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y kelvins. Usualmente, para todos los procesos serios físicos, se utiliza lo que es la unidad de kelvins. Y esto tiene que ver con el punto en el que un gas ideal deja de ser un gas y se convierte en sólido. Me parece que es a los menos 273 grados Celsius. En el caso de los kelvins se cree que es en 273 en el que existe este punto en equilibrio. Entonces, allí van a ver ustedes las diferentes características, ¿verdad? Las maneras de cómo convertir de kelvins a Fahrenheit, de Fahrenheit a kelvins, o de Fahrenheit a Celsius. Entonces, esto no tiene mayor preocupación porque lo único, porque al final nosotros lo que utilizamos es un termómetro en escala de Celsius. Y si nosotros queremos convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, a grados Kelvin, lo que nosotros hacemos es sumarle, por ejemplo, si tenemos la temperatura en Celsius y la queremos convertir a kelvins, vamos a ver, kelvins es igual a los grados Celsius que tenemos más 273. Entonces, si, por ejemplo, la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados, entonces en kelvins va a ser igual a 25 grados más 273, que esto va a ser igual a, si no me equivoco, 298 kelvins. Y lo mismo es si ustedes quieren grados centígrados, va a ser igual a grados Kelvin menos 273. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la temperatura ambiente, y ya sabemos que es de 298 Kelvin, le restamos esto. Entonces, esto se nos va a dar igual a 25 grados centígrados. Entonces, eso es todo. Usualmente, mire, los grados Fahrenheit o la escala Fahrenheit no se utiliza. A veces no se utiliza porque eso solo los norteamericanos lo utilizan porque ellos son únicos y detergentes. Entonces, no. Pero según el sistema internacional de unidades, es el Kelvin el que se utiliza. Bueno, entonces aquí tienen diferente. En la página dicen, en la página 61 tienen el termómetro de gas, termómetros de presión constante, de volumen constante. Eso ustedes lo pueden leer. Ahí también existe la relación que hay entre temperatura, densidad y masa molecular. Esto no se va a evaluar, chicos, porque esto tiene que ver más con química y la verdad que esto es sería confundirme, pues. Lo que sí voy a definir es la ecuación de un gas ideal. El gas ideal. Y decimos que hay dos, tanto para la ley de Boyle
Le voy a explicar a grandes rasgos nada más. Dice, establece que la presión 1, el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 sobre el volumen 2. Entonces, eso lo que nos establece es que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. No sé si lo recuerdan con la ley de Boyle. No, temperatura, no la temperatura. La ley de Boyle, perdón, sí, que la temperatura es igual a la presión 1 por la presión 1 por el volumen 1. T1 va a ser igual a T2. La temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. La ley de Gauss-Lussac establece que si el volumen de un gas permanece constante, la presión y la temperatura son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces tenemos que P1 sobre T1 va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y la ley de Avogadro no, porque eso tiene que ver con los moles, no lo vamos a explicar esto. No sería confundirlos más y no quiero confundirlos más. Listo. Entonces, eso sería todo. Y la ecuación del gas ideal. La ecuación general. La ecuación general de los gases se define como PV, donde la presión multiplicada por el volumen va a ser igual a N por R por NRT, donde N es la cantidad de moles, que eso pues es lo que les mencionaba, que se estudia con la ley con Avogadro, pero no lo vamos a mencionar. Entonces, eso sería todo para el día de hoy. En el transcurso de esta semana les envío el link de la prueba 2, que corresponde a termodinámica 2, ¿verdad? Entonces, éxitos, cualquier duda o pregunta me la pueden hacer. Si no le entienden algún ejercicio, algún problema, yo con gusto les ayudo. Les puedo mandar un video y explicándoles y genial todo. Éxitos.